Buen día, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Es muy grato para mí saludarlos este día. Esta clase nos toca explicar la doble articulación de la lengua, el signo lingüístico y los monemas. Y para poder explicar esto es necesario hablar sobre la estructura de las palabras. Tenemos que mencionar el fonema. El fonema es una unidad fonológica mínima que resulta de la abstracción o descripción teórica de los sonidos de la lengua. Por ejemplo, A, B, C. El sonido que está saliendo de mi boca representando el vocablo, cada vocablo, eso es un fonema. También debemos aclarar que el fonema es exclusivo del lenguaje oral, solamente sonido. Ahora, ¿cuál es el signo mínimo que puede analizarse en una lengua? Evidentemente no es el fonema, ya que carece de significado. O sea, nada significan A, B, C, los sonidos y los vocablos que le representan. Los fonemas sirven para formar signos, pero no son signos lingüísticos. Recordemos, forman parte exclusivamente del lenguaje oral. Por la misma razón tampoco son signos las sílabas, ya que como tales nada significan. Mencionemos betún, arena. Son también unidades fónicas, no signos. El signo lingüístico es una unidad lingüística que puede ser percibida por el ser humano mediante los sentidos y que permite representar completamente un evento comunicativo en sus propios términos. El signo se puede definir como la representación de la realidad. Por ejemplo, las palabras sí son signos lingüísticos porque constan de significado y significante. Por ejemplo, la palabra esta es flor. El significante sería cada uno de los vocablos, fonemas que lo componen, r, o, s, a. Y el significado es el concepto de la palabra. Significado significante. Ahora, muchas palabras son signos mínimos, o monemas, porque no pueden descomponerse en otros signos más pequeños, que tengan significación. Por ejemplo, betún o cocodrilo. Pero hay otras palabras que sí pueden descomponerse en piezas dotadas de significado, esto es, constan de dos o más monemas. Así, por ejemplo, intocable admite el siguiente análisis. In es el monema que significa negación. Toc, monema que significa percibir por el tacto. Y hable es el monema que significa que puede o debe ser, como en tratable, que puede ser tratado, o en despreciable, que puede ser despreciado. Ahora, los monemas, a su vez, pueden ser lexemas o morfemas. ¿Ok? Monema se divide en lexema y morfema. Ahora, ¿qué es el lexema? El lexema es el elemento que contiene el significado de la palabra, o la raíz de la palabra. Origina otra familia de palabras. Ahora, ¿qué es el morfema? Son las letras que van pospuestas o antepuestas al lexema. Indican los accidentes del vocablo. ¿Qué son los accidentes del vocablo? Prefijos, sufijos, determinantes, preposiciones y conjunciones. Permítanme, se los muestro. Decíamos que el lexema es el elemento que contiene la significación o raíz de la palabra, y el morfema es el que indica los accidentes del vocablo. Aquí vemos el ejemplo, pelota. El lexema es pelot, y el morfema es la letra A que indica el género. Recuerden que el género es masculino o femenino, y el número es singular o plural. Los morfemas indican esos accidentes. También podemos analizar en este cuadro tres verbos. Por ejemplo, decidieron. El lexema sería decid, la raíz, el tiempo, modo, ie, pasado, persona, número, ron, plural. Corríamos, cor sería el lexema, ia marcaría el tiempo pasado, el modo, y persona, el número, plural, mos. Quería, quer, lexema, ia, tiempo pasado, singular. Dentro de los morfemas también vamos a encontrar prefijos y sufijos. Los prefijos son elementos que preceden a la palabra y que le añade significación, letras que van antes de la raíz y que le dan significado. El sufijo son los elementos que se posponen a la palabra y que le añaden significación, letras que van después de la palabra y que le dan significado. Permítanme, se los muestro. Recordemos que el prefijo y el sufijo es también parte del morfema, pero acá se los voy a separar, o está separado para ejemplificárselos. La palabra independencia, el prefijo es in, el lexema depend, el sufijo encia. De la palabra torero tenemos que tor es el lexema, sufijo sería er y el morfema que indique género o.
Recordemos que el sufijo es parte del morfema. También tenemos la palabra retribución, en el cual el prefijo sería re, el lexema tribú y el sufijo ción. Aullido. El lexema es au, el sufijo id y el morfema que indique género o. Recordemos, sufijo y morfema son parte de lo mismo. Antesala. El prefijo sería ante, el lexema sal y el morfema indicando género a. En síntesis, recapitulando, recordemos que casi todas las palabras tienen lexemas y morfemas. Una gran cantidad de vocablos poseen además prefijos y sufijos. Es necesario mencionar que algunas palabras añaden letras entre el lexema y el sufijo, para que la pronunciación sea más grata al oído. Por ejemplo, panadero, el lexema es pan, el sufijo er, el morfema que indica género o. Se le han añadido las letras ad por eufonía, para que se escuche mejor al pronunciarse. A estas letras se le suele llamar incremento. ¿Por qué? Pan, panero, pero no, agregándole la A de pan, panadero. Por eufonía se escucha mejor. Y acá se los muestro, en donde la cuarta palabra que encontramos en el cuadro es panadero. El lexema pan, sufijo er, género morfema o. El incremento podemos verlo ahí, la AD. También tenemos la palabra desesperanza, con prefijo des, lexema esper, sin incremento con un sufijo ansa. También tenemos la palabra subdesarrollo, en donde sub y des sería prefijo, el lexema sería arrol y el morfema de género la letra O. Creo que ustedes pueden verlas aquí y estudiarlas, está muy explicativo por sí solo y pueden darse cuenta de cómo se divide prefijo, lexema, incremento, sufijo y toda la clase de morfemas. Ahora, finalmente podemos describir la doble articulación de la lengua. La doble articulación del lenguaje se refiere al procedimiento que el ser humano realiza inconscientemente de combinar todos estos elementos para poder crear signos mayores con significante y significado. La primera articulación se refiere a los monemas o morfemas y la decodificación llevada a cabo para entender un mensaje. La segunda articulación comprende la descomposición de los monemas en sus fonemas constituyentes, la composición de palabras y la descomposición de las mismas en sus fonemas. Es así que la doble articulación de la lengua consiste en la emisión de signos con significado, palabras u oraciones, mediante la emisión de unidades que en sí mismas carecen de significado, los fonemas. Y es así como hemos visto a grosso modo el tema de la doble articulación de la lengua, signo lingüístico y los monemas, que entendimos que a su vez los monemas se pueden dividir en lexemas y morfemas. Muy bien, ¿qué tienen que hacer ustedes? En una cuartilla a mano, por favor, realizan un resumen del archivo Word en donde se explica el tema y por favor le toman una captura cuando lo tengan y lo suben a la plataforma para que pueda revisarla. De existir alguna duda les suplico que se comuniquen con un servidor que con mucho gusto les atiendo. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. Su profe que les aprecia el campo y saludos.